Ya, buenas tardes, señores alumnos. Hoy día toca seminarios. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Buenas tardes. Johan, ¿me escuchas? Sí, doctora. Ya, ¿dónde están tus compañeros? No hay nadie. Recién están entrando, doctora. Ya, entonces habrá que esperarlos. Bueno. ¿Ya estás, Julio Chirinos? Doctora, buenas tardes. Sí, doctora. Buenas tardes, señores alumnos. Entonces, hoy día son seminarios. Ya, Sí. ya, compartir pantalla. Bueno, ustedes pongan porque yo que he apretado el tercer botón y ahí ustedes tienen que poner para yo les pongo, o solito nomás sale. Para compartir. Ujú. Sí, doctora, los expositores van a compartir. Ah, ya, ellos no meto, sí, ya, está bien, entonces cierro esto y Ujú. espero. A ver, un ratito ya. Vayan exponiendo que voy a buscar mi hoja para llamarles lista, ¿ya? Como es seminario, Ya, digamos doctora. práctica. Ya. Y ya, vayan exponiendo nomás, no hay problema. Ya empiezan. Ya. Doctora, doctora, buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve muy bien. Se ve y te escucho bien. Perfecto. Ya. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes.
magnesio, primeramente voy a dar una introducción de que el magnesio es un macromineral y elemento secundario que va a participar en importantes funciones en el cuerpo. Vamos a ver que va a presentar principalmente un rol fundamental como cofactor enzimático. ¿Esto qué quiere decir? Que va a incluir en el metabolismo energético, va a intervenir en la generación del ATP y en la síntesis del ADN. Va a intervenir en la copia y transcripción del ADN y también en la síntesis de proteína, ya que se va a dar la traducción del ARN mensajero. También va a intervenir en la función normal de la membrana celular, en la mineralización ósea, en la relajación muscular y en la neurotransmisión. Esto quiere decir que va a estabilizar la membrana y va a intervenir directamente en la conducción nerviosa de los transportes de iones. Va a participar en la bomba de TPasa y también va a actuar como regulador de la paratormona. El magnesio va a actuar a nivel de los canales de calcio. Estos van a depender del magnesio. También va a intervenir como sus otras funciones en la vasodilatación cerebral. También va a prevenir el daño neuronal isquémico y también en el efecto anticonvulsivo. Es utilizado como fármaco de primera línea para tratar epilepsia. También vamos a usado también para las mujeres, para prevenir las convulsiones de las mujeres embarazadas. El magnesio, vamos a encontrarlo como valor normal de 1,8 a 3 miligramos por decilitro. ¿Esto qué quiere decir? Que el magnesio a nivel extracelular va a ser el cuarto catión abundante y a nivel intracelular va a ser el segundo catión que se va a dar en su abundancia. En su metabolismo, el magnesio lo vamos a encontrar en cereales, vegetales, verdes, en legumbres, nueces y pescado, y que su principal absorción digestiva va a ser a nivel del intestino. Su reabsorción va a ser del 25 al 65%, y también vamos a encontrar que a nivel del líquido extracelular se va a encontrar el 1% del magnesio, pero solamente el 20 y 30% va a estar unido a proteínas. Luego, vamos a ver de que a nivel del tejido óseo se va a dar el principal almacenamiento del magnesio, es por eso que se va a encontrar entre 50 y 60%. También vamos a encontrar a nivel del músculo en un 20%, de los tejidos blandos en un 20%. Cuando se encuentra en el líquido extracelular, alrededor del 70 a 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una función normal renal, la excreta de magnesio solo será del 6%. Vamos a hablar sobre las diferentes regulaciones que va a haber a nivel del organismo. Entre estas también puede ser el tracto la regulación a nivel del tracto gastrointestinal. Y esta absorción se va a dar a nivel del yeyuno biliar y va a ser netamente mayor transcelular de forma activa en un 40% y paracelular en un 8%. Y también va a ser estimulado por la vitamina D. Algo que resaltar es de que acá vamos a encontrar los canales TRMP6. Estos canales se van a encontrar a nivel de la membrana luminaria intestinal. ¿Y qué es lo que va a provocar? Si se provoca un daño, no va a haber una absorción, ya que también este canal también va a ser dependiente de los factores genéticos que controlan su expresión, que es el SF. Vamos a ver de que va a aumentar la absorción de magnesio por estos canales cuando hay una mayor actividad autocrina y paracrina. También vamos a ver que en esta regulación sistémica, ¿qué va a pasar? Cuando disminuye el magnesio en la dieta, va a haber mayor absorción a través de estos canales. Se van a activar más.
Eh, También, por ejemplo, el 17 estradiol acá va a intervenir netamente porque va a regular la formación del ARN eh, que forma estos canales. Es por eso que cuando interviene esto va a disminuir estos canales y lo que va, eh, como ya lo dije, va a ser la absorción por la vitamina D y por la hormona. Cuando se presenta una acidosis metabólica, va a haber una mayor excreción de magnesio y va a disminuir la alcalosis. Cuando encontramos, por ejemplo, la activación de algunos fármacos como inmunosupresores, como la tacrolimus y el ciclosporina, estos van a aumentar la excreción. ¿Y qué es lo que va a provocar una hipomagnesemia después del post-tratamiento? En la regulación renal, del 70-80% del magnesio filtrado, eh, este va a ser normalmente de 350 miligramos al día. Y la mayor absorción se va a ver a nivel de la rama ascendente de hembra, que va a ser en un 70%. Se va a absorber también a nivel del túbulo contaminado proximal, que va a ser del 12 al 20%, en el túbulo distal, que va a ser el 10%. Entre la rama gruesa, ¿por qué se va a absorber más? Esta absorción del magnesio va a ser dependiente porque va a ser paracelular y va a depender principalmente de dos proteínas que van a ser la claudina 16 y 19. Cuando hay una alteración, por ejemplo, si interviene diuréticos que bloquean los canales sodio, potasio y 2-cloro, lo que hacen es que no haya absorción de potasio. Esto activa los receptores de calcio y con la misma provocan de que haya una inhibición a nivel de la reabsorción paracelular. En cambio, en el túbulo distal vamos a ver que, al igual que en el intestino, también se van a encontrar estos canales TRMP6 y aquí se va a dar la absorción del magnesio. Es lo que va a promover la mayor absorción de magnesio. Va a haber mayor absorción cuando hay una hipomagnesemia. También a nivel del cuerpo, cuando activa la paratormona, como ya lo mencioné, el magnesio va a depender mucho de va, los canales de calcio van a depender mucho del magnesio. Y es por eso que cuando haya también una alcalosis metabólica, también va a haber una mayor absorción de magnesio. En cambio, cuando hay una menos absorción, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, como lo mencioné, eh, acaban de actuar algunos medicamentos como son los diuréticos de ASA y los tiacídicos. Los diuréticos, eh, estos van a provocar también una hipermagnesemia a nivel de mejor dicho, va a haber mayor excreción del magnesio. Y cuando haya una menor absorción de magnesio, lo que va a provocar en el organismo va a ser una hipercalemia, una acidosis metabólica, una hipocalemia y también una hipofosfatemia. A nivel de la regulación del hueso, el hueso va a ser el reservorio de magnesio que va a ser mayor del 50% del magnesio corporal total y se va a depositar principalmente en la hidroxiapatita. También va, va a intervenir como el buffer del magnesio plasmático cuando haya una disminución del magnesio a nivel corporal. También va a ayudar a la absorción y el transporte del calcio y de la vitamina D. Cuando hay una hipomagnesemia, esto es un factor de riesgo para aquellas personas que tienen osteoporosis o osteomalacia. Ahora vamos a empezar con la hipomagnesemia. Cuando el magnesio plasmático es bajo, menor al 1,8 miligramos por decilitro, principalmente para dar un diagnóstico si es por una pérdida renal o extrarrenal, primero tenemos que evaluar si es si se encuentra en la orina y vamos a ver de que el magnesio cuando es menor del 0,65 milimoles por litro y encontramos en la orina
menor a 1 milimol, esto puede ser un indicativo de que puede ser por supresión de aporte, pérdida digestiva, atorrea, diarrea, malabsorción selectiva, o también una transferencia o alcalosis o el síndrome del hueso hambriento. Cuando se encuentra magnesio en la orina mayor de 2 milimoles por 24 horas, acá sí va a haber una pérdida renal y principalmente se va a ver por farmacológica, una pérdida farmacológica porque van a intervenir algunos diuréticos. También puede verse en los casos de diabetes que van a provocar una diuresis osmótica, la intoxicación etílica y la acidosis metabólica también puede ser de herencia. Cuando encontramos una hipomagnesemia, la principal etiología que puede verse puede ser la pérdida gastrointestinal. Esto se va a deber gracias a la mala absorción, a una diarrea crónica o a los vómitos. También puede ser por una aspiración nasogástrica, procedimientos quirúrgicos de derivación del intestino delgado, un bypass del intestino. O también otra de sus etiologías también puede ser la disminución digesta, que puede verse por desnutrición, inanición o en algunos casos en el alcoholismo se puede presentar. Cuando hay una redistribución, ¿qué quiere decir esto? Que al no haber completamente en el organismo magnesio, el hueso trata de dar magnesio a la sangre. Es por eso que se da el síndrome del hueso hambriento, la hiperinsulinemia y la pancreatitis aguda. También vamos a ver de que cuando hay una hipomagnesemia, es principalmente también otro motivo es la pérdida renal, ya que esto se puede dar afectado por trastornos tubulares, medicamentos diuréticos, antibióticos, inmunosupresores, o el etanol, o también una acidosis metabólica crónica. La manifestación clínica que se va a presentar es principalmente anormalidades electrolíticas. Va a bajar va a haber una hipocalemia que va a estar presente en el 40-60% de pacientes que presentan hipomagnetismo, hipomagnesemia. También vamos a ver una por desórdenes similares, también por pérdida renal de potasio. La hipocalemia va a ser refractada por el aporte de magnesio y la hipocalcemia va a reducir la paratormona por respuesta de la paratormona y también por el déficit de la vitamina D. En las manifestaciones clínicas neurológicas, lo que se va a presentar es una irritabilidad neuromusculares. Acá principalmente el signo de Chobostek. Este es una contracción ipsilateral de los músculos faciales al golpear el nervio facial delante de la oreja. También vamos a ver el signo de Transeux, que esto se va a producir un espasmo del carpo que va a ser doloroso, que se va a dar principalmente cuando se infla durante 3 minutos el manguito y se da una mayor presión de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Lo que también se va a presentar es una ataxia y también se va a presentar la tetania, temblores, debilidad muscular y vértigo y nistagmo y afasia. Entre las manifestaciones clínicas cardiovasculares va a haber una taquicardia, una hipertensión arterial, arritmias ventriculares y va a haber una ampliación del complejo QRS. También se va a presentar la tepicuda y la prolongación de los intervalos PR y de QT. En el tratamiento, cuando es asintomático, se da principalmente por vía oral y es de 300 a 600 miligramos por día. En cambio, cuando se da una infección urinaria, se debe de considerar suplementos de sonda nasogástrica o parental, ya que puede empeorar el pronóstico.
También cuando hay una sintomática no urgente, se da un goteo continuo de 50 miliequivalentes por día y es por 3 a 7 días. Cuando la hipomagnesemia es severa, esto se va a dar ya que se tiene que administrar 2 gramos de sulfato de magnesio por vía intravenosa en 100 mililitros en 5 a 10 minutos y luego un goteo de 4 a 6 gramos por día por 3 a 5 días en función de renal normal. Pero cuando se presenta una manifestación ya, un mantenimiento ya es crónico, se debe de administrar también por vía oral y tiene que ser de 400 miligramos cada 12 horas. Y acá no se puede usar diuréticos, pero se tiene que usar los diuréticos ahorradores, ya que estos no intervienen en la, rea- en la, re- en la excreción de magnesio. Ahora vamos a hablar sobre la hipermagnesemia. Vamos a encontrar que se va a encontrar en el plasma de forma alta y va a ser mayor de 3 miligramos por decilitro. Y su incidencia va a ser principalmente del 10 al 15% de hospitalizaciones por insuficiencia renal y es rara si la función renal es normal. También vamos a ver de que en su etiología de la hipermagnesemia va a ser principalmente por su causa de la insuficiencia renal, ya que puede ser severa y por el consumo imprudente de medicamentos como magnesio, antiácidos o laxantes. También se puede ver afectado por el aporte externo cuando se da una infusión preeclampsia y eclampsia. Como ya lo mencioné, se administra sulfato de magnesio, es una droga de elección para prevenir las convulsiones en la preeclampsia. También por potasemia, que es con efecto en los neonatos, y por vía oral, también puede ser este aporte externo, insuficiencia renal, abuso de laxantes, intoxicación accidental, y puede ser mayor si la alteración es gastrointestinal, como se pueden presentar úlceras, gastritis, colitis, que pueden aumentar la absorción de magnesio. También en algunos casos se ha visto de que al realizarse enemas de magnesio pueden ser fatales en insuficiencias renales. Ahora, cuando es en grados leves, se produce una cetoacidosis, se produce en la cetoacidosis de la diabetes. También podemos ver que en estados hipocatabólicos como la lisis tumorales o la insuficiencia adrenal hipovolémica, que es, y también cuando se da una ingesta masiva del agua del mar muerto. Entre su manifestación clínica, vamos a ver de que esta va a estar relacionada con el grado de la hipermagnesemia. Vamos a encontrar leve, moderada y severa. Cuando es leve va a ser entre 4 a 6 miliequivalentes por litro. ¿Qué es lo que se va a presentar en su manifestación principal? Se va a ver náuseas, vómitos, cefaleas, letargias, mareos, disminución de reflejos luminosos profundos. Cuando es moderada, ya es elevada de 6 a 10 y acaba de producirse una somnolencia, una hiperglicemia, una ausencia de reflejo, tendinosis profunda y hipotensión, una bradicardia y cambios en el EKG. Más adelante se explicará. También cuando ya es severa va a ser de 10 miliequivalentes por litro y puede provocar una parálisis muscular, una pérdida de conciencia, una cuatriplegia y también una apnea, un bloqueo cardíaco completo. Y cuando ya es mayor de 14 miliequivalentes, lo que provoca ya es un paro cardíaco y en algunos casos la muerte. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, cuando es neuromuscular, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede principalmente. Va a haber una disminución del impulso a través de la unión neuromuscular que va a inhibir la acetilcolina. Esto va a provocar una parálisis progresiva a nivel de la musculatura y principalmente va a ser respiratoria y cardíaca.
lo que va a provocar en el caso una muerte por asfixia. Cardiovascular. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Los canales bueno, el magnesio, como ya lo dije, va a ser dependiente del número de canales de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar? El magnesio, al encontrarse en exceso, va a bloquear los canales de calcio, también los canales de potasio, y lo que va a provocar es una bradicardia y va a bajar la presión arterial, también provocando una vasodilatación. Y los principales cambios que se va a ver en el EKG va a ser un incremento de la duración del complejo QR, una prolongación de los intervalos QT y PR. Ahora, el tratamiento principal que se realiza en la hipermagnesemia es la prevención. No se debe también, no se debe administrar medicamentos que cuando se presenta una insuficiencia renal, tampoco cuando, como drogas, en este caso sería la furosemidas, tampoco al presentarse la insuficiencia renal, vamos a ver una hemodiálisis, como tratamiento se debe realizar una hemodiálisis o una diálisis que debe de tener una duración de 1 hora. Y muchos de los síndromes no pueden esperar. Y también vamos a ver de que el calcio no se puede, el calcio es un antagonista directo del magnesio. Cuando no se puede esperar la hemodiálisis, se debe de administrar calcio de forma venosa. Entonces, se administra de 100 a 200 miligramos de calcio elemental y esto puede equivaler de 10 a 20 mililitros de gluconato de calcio al 10%. Muchas gracias, doctora. Muy buena exposición. ¿Alguna pregunta? Yo profesora, yo doctora, Ya. que ¿a qué se debe la aparición de las ondas U en una hipomagnesemia? De las ondas U, Sí, en el electrocardiograma. a ver, ah, em, hipomagnesemia. Ya. Esto se va a dar principalmente afectado, ya que eh, se va a vincular principalmente porque se va a presentar una arritmia ventricular severa. Entonces, lo que va a ocasionar la hipomagnesemia va a ser la aparición de las ondas U, eh, o también conocidas como la inversión del ST, que es producto de una arritmia. arritmia, mm, ¿Quién preguntó? Moroco, ¿no? ¿Quién Montoro, preguntó? ¿Ah? Montoro, doctora. Montoro. Montoro. Ya, Montoro, ¿estás satisfecho o no estás satisfecho con la respuesta que te da tu compañera? Más o menos, doctora, solo que no se entiende bien la onda U. No sé si podría explicarnos usted, doctora, ¿De qué onda? de la onda U en una hipomagnesemia. ¿Que no era la onda Q? No, la U. La verdad, desconozco, no sé. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Doctora, creo que Doctora. ¿Ah? la onda U es habitualmente positiva si se da una escasa amplitud que aparece sobre todo en la derivación precordiales inmediatamente detrás de la onda T. No sé, algo así leí.
Por eso, Ah, la aparición de las ondas U. ujú, Sí, yo lo escuché. Ah, ya. La aparición de las ondas U son trastornos de repolarización y despolarización que van seguidos, como tú dices, después de la onda P, ¿no es cierto? sí, sí. Por, ajá, por alteración sobre todo por alteración de los electrolitos, más le atañen al sodio, ¿no? La verdad no sabía que también le atañen al magnesio, las ondas. Claro, claro, pero normalmente no deben haber esas ondas, normalmente. No, esos son los trastornos que se producen. Ya, Moroco, ¿estás satisfecho o todavía no? Sí, doctora. Ya estás satisfecho. A ver, Béjar Velázquez, me enciende su cámara, ¿ya? ¿No está? Faltó. Canasa Calcina, Presente, Canasa doctora. Calcina. A ver tu carita para ver si estás. No te veo. A ver, niña, Sí estoy, retira tú. doctora. Ya estás muy bien. Un favorcito, van a hacer Canasa, sí está, ¿no? Presente. Sí, Canepa, doctora. Canepa, Presente, buenas tardes. Presente, doctora, buenas tardes. ya, Está prendiendo buenas mi tardes. cámara. Cari, Cari no está. Cari no está. Casa, Presente, casa, doctora. Presente, doctora. ya. Chambi Yupa, Presente, doctora. Chambi Yupa. ¿Qué tienes ahí en la boca? ¿El micro? Sí, el micro acá está. Ya, está bien. Chambi Sea, Presente, doctora. ya tú has puesto, ¿no? Sí, doctora. Chipana Anca, no te miro. ¿Mm? No te veo. Chipana Anca, no hay Chipana Anca. Presente, No te veo. estoy presente, doctora. Sí, estoy, doctora. Sí, pero Presente, no te doctora, sí veo. estoy. Doctora, Sí, pero no te veo. presente, doctora. Estoy, doctora. Ahí estoy, Ya te doctora. veo recién. ¿Por qué no tienen prendido sus... Sí, ya te vi ya. Uy, cama, se va la... se va- Ay, se va. Ay, estos. Ya. Un ratito tengo que arreglar mi batería. Uy. Ya. Condori Asensio, Stephanie. Condori Asensio. Flores Choque. Presente, doctora. Presente. ¿Dónde estás? Presente, doctora. Flores Gómez. Presente, doctora. Flores Gómez. Presente, doctora. Huacantara. Guata. Yanque. Presente, doctora. Presente. Luque Apasa. Presente, doctora. Luque. Sí, lo que pasa, doctora. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Tú eres Luque? Sí, ¿Te pareces Jesucristo? Mamani Mendoza. Presente, doctora. Marca Aguilar. Monroy Quispe. Monroy. Presente, doctora. Presente, doctora. Ya, niña. Montoro. presente, doctora. No te veo. Presente. Sí, pero no te veo. Enciende tu cámara. Ahí Está encendida. Ya te veo. Noblega.
Presente, doctora. Noriega. Presente. Quilla, Presente, doctora. no te veo. Sí Ahí está sí, presente. Montora. ¿Tú eres Montoro o Quilla? Soy Quilla, doctora. Ya, ¿y dónde está Montoro que no lo veo? Presente, doctora. ¿Montoro? Sí, A ver, ¿cuál? ¿Tú eres Montoro? sí, doctora. Tú eres Montoro. Ya, ¿tienes ruleros en la cabeza? No. Quispe. Quispe, Presente, doctora. no te veo. Quispe, no te veo. Quispe Guaracayo, Sí, doctora, presente. ya te veo. Rojas Puma, Presente, doctora. Rojas Puma, Presente. no te veo. Ahí estás. Román Choque, Presente, doctora. ya te vi hace rato. Santi Cáceres Presente, doctora, presente. y Tiznado Ramos. Tiznado, Presente, doctora. no te miro tu cara. Enciende tu cámara. ¿Ah? Ahí estás, Tiznado, el más feliz de todos. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué niña expuso? Presente, doctora. Chambicea. Ya está bien, ya. Sí, doctora. Chambicea, ¿no? Sí, doctora, Chambicea. Ahora va a exponer Chipana, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, empieza. Me avisan la pantalla, por favor. No se ve nada todavía. No se ve. Está cargando, pero... Ah, ya, está bien. Entonces hay que esperar nomás, pues. Oye, han faltado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué, ah? Doctora, disculpe. Sí, dime, niña. Apellido Guacantara, doctor. Doctora, estaba a punto de poner el micrófono y se apagó mi computadora y entré por el celular. Ya, ¿quién más? Doctora, disculpe, Béjar Velázquez. Pero no los veo. Doctora, creo que sí está. Ya activé mi cámara, doctora. Está Béjar Velázquez y Caria pasa Vladimir, doctora. Guacantara también, doctora. Guacantara Quiroz también, No te doctora. veo, Guacantara. Sí, está prendido mi cámara. ¿Dónde estás que no te veo? No hay. Guacantara Quiroz. Pero no estás, pues no está encendida tu cámara, no hay. ¿Dónde? Sí, sí está prendido, doctora. Bueno, algo debe estar pasando. Ya. Guacantara y Béjar, ¿no? No hay más. Ya. Edgar Vladimir Caria pasa más, doctora. No te veo. Eh, No te veo, Edgar Vladimir. Solamente veo a Béjar y a Guacantara y a Juan Carlos Chipana. Ya, terminando la práctica, ¿ya? Sí, a ver, ¿quién vas a exponer tú, Juan Carlos Chipana? Ya, empieza. Sí, doctora, ¿se ve la pantalla? Se ve muy bien y se escucha muy bien. Solo que aquí hay algo que... Tienes un sonido ahí. Un momentito, doctora, es que aquí está... Están trabajando. que avanzar la... No, se escucha aquí, ¿no? Ya. 27 participantes. Están toditos.
Ah, no, falta uno. Conmigo son 27. Ustedes son 26 y yo 27. Entonces ha faltado uno. ¿Quién ha faltado, Chirinos? Solo Stephanie, los demás todos están ¿Y presentes, doctora. cómo apellida Stephanie? Condori creo que es. Sí, Candori. Asensio. Stephanie, sí. Doctora, no me permite avanzar mis diapositivas. ¿Qué? Acá en la computadora no me permite avanzar con mis diapositivas. Ya, mándamelas a mí, yo las pongo, o mejor mándale a tu delegado. Ya, por Sí, WhatsApp. también. Claro, y él coloca muy bien. Y lo va a hacer mejor que yo, porque yo también estoy en esto que... Al grupo de WhatsApp. Sí, Ok. mándale al grupo de WhatsApp y él te lo va a colgar. Fuera, pipos, váyanse ya. Ya está, ahora sí que me lo proyecte, por favor. Sí, un momento.
Ya está. ¿Puede empezar, doctora? ¿Se escucha? Y ya está, ya. Ya, compañeros, con todos y doctora, buenas tardes. Voy a exponer el tema de cardiopatía reumática. Es la fiebre renal. La definición vamos a ver que es una enfermedad inflamatoria, difusa y no supurativa del tejido conjuntivo que se manifiesta a largo plazo el problema dice que inicia una respuesta inflamatoria caracterizada No se te escucha bien, ¿no? Sí, doctora, no se le escucha. Acércate a tu micro, ¿qué problema tienes? A ver, solucionalo, trata de solucionarlo. doctora, ahora sí. Sí, ahora yo creo que sí, a ver. Ya. Estaba diciendo, estaba haciendo la definición. Ya está bien. Ya es una enfermedad, entonces nuevamente. Subjuntivo. Esto se va a dar luego de que la persona o el niño que va a contraer una infección por estreptococos, a largo plazo va a tener una enfermedad grave al corazón, o las articulaciones, la piel y el sistema nervioso central. También debemos considerar que después de un periodo de incubación de 2 a 4 días, inicia una respuesta inflamatoria aguda y esta se caracteriza por 3 a 5 días de dolor de garganta, fiebre, malestar general y también cefaleas. Continuamos con la diapositiva, compañero. La etiología de la fiebre reumática es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Lo que va a hacer es, va a infectar, ¿no?, la zona de la faringe, y esta infección o esta enfermedad solo se va a presentar de 2 a 3% de los pacientes. Continuamos con entre las generalidades que vamos a tener es que la fiebre reumática y la cocos del grupo. La complicación más grave de la fiebre ¿Tienes reumática. problemas con el audio? ¿Aló, doctora? Ya mejora y desmejora tu audio, ya sigue. Ya. Ahora, ¿me escuchan, no? Sí, sí se te escucha. Ya, ahora sí, doctor. Entonces, estaba ahí, ¿no? La complicación más grave de la reumática son los trastornos valvulares que causan una disfunción cardíaca permanente. Una vez que, digamos, el infectado no va a controlar la enfermedad, pues, a largo plazo va a tener, ¿no?, problemas cardiovasculares. Y tendría que hacerse trasplante de válvulas, ¿no? A ver, siguiente diapositiva, por favor. Entre las generalidades también principalmente afecta el estreptococos. Como decía, el corazón, las articulaciones, al sistema nervioso central, a la piel y el tejido subcutáneo. Esta enfermedad cardíaca reumática aparece después de la fiebre reumática.
La fiebre reumática es la respuesta del cuerpo a una infección de garganta o amígdalas por estreptococo. Entonces, una vez que el infectado desarrolla fiebre reumática, como consecuencia va a tener lo que es la enfermedad cardíaca. Los antígenos de los estreptococos del grupo A se ligan a receptores del corazón, de los músculos, del cerebro y articulaciones, causando una respuesta autoinmune. Y estas respuestas autoinmunes va a ser, ¿no? Vamos a decir que esta respuesta que se va a dar de forma natural va a atacar a nuestro propio organismo. Siguiente diapositiva, por favor. Acá vamos a ver la imagen. Nos muestra cómo es que funciona esto del estreptococos, la infección. Una vez que se da la infección, hay una respuesta. Esa respuesta inmunitaria debería ser, ¿no?, de la forma normal. Pero en este caso, como el estreptococos tiene una proteína, que es la proteína M, hace que esto no suceda así. En lugar de combatirla, atacan al tejido conectivo. Y esto causa una lesión inflamatoria, exudativa, a todo, ¿no? Al corazón, a las articulaciones, al sistema nervioso central, a la piel y a los tejidos subcutáneos. Siguiente. Vamos a considerar 3 aspectos importantes para ver de esta infección de la fiebre reumática. Lo que es el agente, los factores ambientales y el hospedero. Por favor, siguiente. En el agente, como vamos a repetir, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, conocido también, ¿no?, como el piógenes. Esto va a afectar a las vías respiratorias superiores, a la faringe, a las amígdalas, y esto va a producir una amigdalitis. O si no, también a los dos al mismo tiempo, provocando lo que es la amigdalitis. Disculpen, perdón. En cuanto a la infección a la piel, se va a ver en forma de impétigo, con posibles secuelas de glomerulonefritis aguda. Esto más o menos, ¿en qué consiste? Dice que en la piel vamos a encontrar en forma de impétigo, va a haber una especie de llagas en la piel, especialmente en la zona bucal y en la zona de la nariz. ¿Y cómo es que afecta también a nivel de los riñones? Hace que el glomérulo no cumpla su función, ¿no?, de filtración. Y de esa forma ataca el estreptococo a los riñones. Siguiente diapositiva. Entre los factores ambientales vamos a tener la distribución que puede aparecer, nos dice, en cualquier estación del año y más se da en el caso en invierno. A la altitud dice que hay en las zonas más altas, frías y secas, aumenta incidencia de infección por estreptococo, o sea, en nuestra zona donde estamos, ¿no? En cuanto a los factores socioeconómicos, se presenta en la clase más baja, la prevalencia de incidencia baja en países desarrollados. O sea, nos está diciendo que los países desarrollados, no, ya casi pocos son los casos que se ven de este tipo de infección por estreptococo. En cambio, en los países subdesarrollados se ve todavía porque la gente vive hacinadamente, con mala higiene y demás, ¿no?, hábitos que ya no practican en los países desarrollados. Es por eso la baja la tasa de infección. Siguiente diapositiva, compañero. En cuanto al hospedero, la edad más frecuente que se da esta enfermedad es de los 5 a 15 años. Esa es la edad, ¿no?, donde se infectan o se ven mayormente los casos. Pero muy pocas veces se ve en menores de 3 años y mayores de 25 años. Pero una vez que el individuo ha sido afectado
quizá no ha sido tratado a tiempo contra esta enfermedad, va a tener secuelas, posteriormente va a tener, ¿no?, problemas, sobre todo cardiovasculares. En cuanto al sexo y raza, no existe en cuanto a la raza, ¿no?, a quién afecta o no, pero sí hay en cuanto al sexo, dice que a las mujeres afectan más en el caso de la Corea. Nosotros sabemos que existen dos Coreas, el Corea de Sydenham y el Corea de Huntington, ¿no? Sería el de Corea de Sydenham. Siguiente diapositiva. Las manifestaciones clínicas. Debemos considerar tres fases: la fase aguda, la fase recurrente y la fase crónica. En la fase aguda vamos a ver que una vez que haya infección estreptocócica, con un compromiso que va a ser la afección, va a afectar al corazón, al sistema nervioso central, a las articulaciones y los tejidos subcutáneos. En cambio, en la fase recurrente va a haber una implicancia de extensión de los defectos cardíacos. Y en la fase crónica se caracteriza por unas válvulas cardíacas. Y llega inclusive a, digamos, al paciente a trasplante de un corazón o de las válvulas cardíacas. Siguiente diapositiva. También tenemos que considerar las manifestaciones mayores o criterios que siempre se dan en este caso. Ahí está la poliartritis, la carditis, Sydenham, los nódulos y el eritema marginal. A ver, vamos a desarrollar esto siguiente. En cuanto a las manifestaciones menores, vamos a encontrar relacionadas con los exámenes en el laboratorio y también algunas manifestaciones como por ejemplo la fiebre, artralgias, malestar general. Y en cuanto al laboratorio, vamos a encontrar la eritrosedimentación elevada, la proteína C reactivada elevada, los leucocitos también elevados. En el EKG también vamos a tener un intervalo, ¿no?, del PR alargado. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones mayores, vamos a encontrar lo que es la poliartritis. Y esto es una manifestación más frecuente y el primer síntoma de la fiebre reumática. Esta manifestación se da en un 75% de los casos. Y además puede ser inicio de un cuadro mayor, ¿no?, para que podamos tener en cuenta cuando se va a evaluar al paciente. Y generalmente afecta a las articulaciones grandes, la rodilla y el tobillo. Siguiente, por favor. La carditis. Otro signo mayor que vamos a encontrar es una vez que se ha adquirido la infección por estreptococos, lo que va a afectar mayormente, vamos a decir, es al corazón. Y esto va a ocasionar lo que es la carditis. Se complica, dice, en su fase aguda al endocardio, al miocardio y al pericardio, a las tres capas. Y esta carditis se manifiesta siempre como insuficiencia mitral. En otras palabras, va a afectar, ¿no?, a la válvula mitral. Y menos en otras válvulas. Y es como sigue, ¿no? Digamos, en la válvula mitral, su afectación sería de un 75% a 85%. En las válvulas aórticas, en un 30%, en la válvula tricúspide es un 7%, y en la válvula pulmonar en un 3%. Entonces vamos a ver cuánto va a afectar.
Va- Siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es la Corea del Sur. También con esta principal manifestación se observa con mayor frecuencia en las niñas. Nos dice que ocurre después de los 20 años, ¿no? Rara vez. Y lo que ocasiona es que la persona que lo tiene, o la niña que tiene esta de Corea, se siente irritada, tiene, digamos, no puede agarrar las cosas, está temblando o está con movimientos, entonces, digamos, no normales, ¿no? Y de esa forma se manifiesta la Corea de Sydenham. Siguiente diapositiva. Vamos a ver también entre los criterios mayores los nódulos subcutáneos. Estos nódulos son duros, indoloros y móviles. Y estos nódulos vamos a encontrar casi siempre en los músculos extensores de la muñeca, el codo, tobillo y rodilla. Su tamaño, dice, de estos nódulos es de 0,5 a 2 centímetros de diámetro. Eso van, digamos, moviéndose y no hay dolor, ¿no? Pero aparecen como un signo mayor cuando alguien ha sido infectado por el estreptococo. Los subcutáneos también raramente aparecen solo en la fiebre reumática. Dice que solo suele formarse en presencia de carditis moderada o grave. Siguiente diapositiva. También otro signo mayor, vamos a encontrar lo que es la eritema marginado. Esta eritema desaparece en el 10 y 20% de los casos. Y es una especie que es una erupción de forma redonda y además transitoria, ¿no? Ahí estamos viendo en la imagen, es unas manchas que aparecen, ¿no?, en el cuerpo. Dice que esto generalmente se da solo en el cuerpo, nunca aparecen en la cara. Pero conforme van apareciendo, va evolucionando la enfermedad, también va desapareciendo. Siguiente. Hacer un diagnóstico de lo que es la enfermedad de la fiebre reumática, debemos tener en cuenta los criterios de Jones. Estos criterios se va a ver tanto en los criterios mayores y los criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, vamos a ver lo que hay: una carditis, artritis, los nódulos subcutáneos, la Corea de Sydenham y el eritema marginado. Y en cuanto a los signos menores, vamos a encontrar lo que es la fiebre, fiebre reumática, también vamos a carditis reumática previa. También se va a encontrar lo que es la proteína C reactivada. Y en el EKG, el intervalo PR alargado. Y vamos a tener que considerar estos criterios, ¿no?, para hacer un diagnóstico. Cuando se presentan dos criterios mayores o un criterio mayor más dos menores, debemos considerar que el paciente ya tiene fiebre reumática. Siguiente diapositiva. Para el diagnóstico vamos a ver el empleo de la ecocardiografía. Ha estado mejorando conforme ha estado evolucionando, digamos, la medicina.
¿no? Esto nos ayuda a ver o comprender la cardiopatía reumática, tanto aguda y crónica. Además, nos ayuda a valorar la gravedad de la estenosis o insuficiencia valvular. Debemos considerar nosotros, una vez que el paciente ha sido, digamos, ha desarrollado la fiebre reumática, va a tener cardiopatía reumática. Y dentro de los signos, digamos, que se va a dar más, es la afección pues al corazón. Y el corazón va a estar afectado en las zonas valvulares. También hay otro estudio para hacer el diagnóstico, sería la ultrasonografía Doppler. Esto nos puede ayudar a identificar las lesiones cardíacas en personas que no tienen signos típicos de compromiso cardíaco durante un ataque de fiebre reumática. Entonces, estos serían como, digamos, un diagnóstico auxiliar, ¿no? Para identificar. Según la OMS, lo que recomienda es, para el diagnóstico de la fiebre reumática, debemos considerar los criterios de Jones. Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la fiebre reumática nos dice que el medicamento, digamos, de cajón es la penicilina, a excepción que hay algunos que tienen, digamos, su cuerpo rechaza, ¿no?, la penicilina, tendríamos que cambiarlo por otro medicamento que podría ser la acitromicina. Y también vamos a encontrar las cefalosporinas para las personas con reacción anafiláctica, en este caso ante la penicilina, vamos a poder darle, ¿no?, los salicilatos y corticoides. Siguiente. Para la prevención, para prevenir la enfermedad de la fiebre reumática, dice que se recomienda que las personas con valvulopatías persistentes reciban profilaxis al menos durante 5 años después del último episodio de la fiebre reumática, o hasta los 21 años de edad en ausencia de carditis. En carditis moderada se recomienda que se reciban 10 años o hasta 21 años de edad. En el caso de cardiopatía reumática, se recomienda profilaxis por 10 años o hasta los 40 años de edad. Siguiente. Eso sería todo, doctora. Bájale el volumen. Ya. Bueno, primero, bueno, he estado bien tu exposición, pero ¿sabes qué? El tema que tenías que hacer es relacionado a lo que es la cardiología. O sea, tú has hecho fiebre reumática. Ya, Cardiopatía reumática, ¿verdad? Cardiopatía reumática, exacto. Entonces, la cardiopatía reumática es, déjale el volumen poquito, trata de la estenosis y la insuficiencia, sobre todo mitral, que es una de las primeras causas de valvulopatías, ¿no? La valvulopatía más crónica y la que se presenta en forma aguda y crónica más frecuente es la estenosis mitral. Entonces tú tenías que hablar todo referente a dónde es la lesión, cómo ocurre la lesión, cuáles son los elementos de diagnóstico, antes de eso la fisiopatología, la clínica y bueno, el tratamiento, ¿no? Entonces, lo que tenías que hacer es cardiopatía reumática. Bueno, yo te voy a dar la opción de que lo vuelvas a revisar y lo vuelvas a hacer, ¿no? Total, el estudio engrandece más. Otra cosa ya, doctora. que te quería decir, dices, dice, el tratamiento de cajón es penicilina, no, el tratamiento de elección, así vas a tener que hablar a partir de ahora. El tratamiento de elección son las penicilinas. Ya, y no es que si el organismo rechaza le vas a dar corticoide, no. No es que rechace,
La alternativa son la eritromicina o las lincomicinas. Cuando hay una reacción de hipersensibilidad retardada, se da como tratamiento. Concomitantemente, la palabra es esa, se da asociado a corticoides y ácido acetilsalicílico, ¿no? Para los corticoides para disminuir la lesión, el daño antígeno-anticuerpo, los corticoides y el ácido acetilsalicílico. Como quiera que se produce un remanso en el paso de la arteria, perdón, de la sangre de la aurícula al ventrículo, al producirse un remanso, se van a producir coágulos, y lo que se va a transformar en trombos. Y estos trombos, ¿cómo se previene la formación de trombos? Justamente con un antiagregante plaquetario, que es el ácido acetilsalicílico. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Ya. Entonces, entonces yo te voy a dar la opción a que la mejores y a que hagas lo que se llama cardiopatías relacionado a la estenosis y a la insuficiencia mitral, que es tu trabajo, ¿ya? Ya, doctora. Muy bien, ya, muy bien. Ahora, ¿hay otro expositor? Sí, doctora. Valvulopatías, ya. Estas valvulopatías, ¿de qué tipo? Ya, sí, ya empieza. Ya, doctora. Ah, tú eres el delegado. Sí, doctora. Doctora, buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre las valvulopatías. Al hablar de las valvulopatías, indudablemente tenemos que saber sobre su función. La función de las válvulas es asegurar el flujo de sangre entre las cámaras cardíacas. Estas van a tener una estructura muy resistente y flexible para ello, que usualmente está cubierto con endotelio, adheridas con firmeza por su base con anillos valvulares fibrosos que garantizan ese flujo unidireccional de la sangre por las cámaras cardíacas. Lo opuesto a esto es la cardiopatía valvular, en los cuales esto está alterado, es decir, no va a haber un flujo unidireccional de la sangre entre las cámaras cardíacas, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener la definición clara sobre dos valvulopatías clásicas que nos vienen a la mente, que son las estenosis y lo que son las insuficiencias. En el Perú y en el mundo, según las incidencias, nos dicen de que lo más frecuente son las valvulopatías por estenosis y por insuficiencias, ¿no? Estenosis aórtica, mitral, insuficiencia aórtica y también mitral. Ahora, ¿cómo es que ocurre esta disfunción? Las válvulas de las válvulas cardíacas pueden dañarse o convertirse en sitios de un proceso inflamatorio, usualmente, a veces, ¿no? Que deforma su línea de cierre. La reparación de las válvulas a menudo se relaciona con aumento de contenido de colágeno y la cicatrización, lo que hace que las válvulas se acorten y se vuelvan más rígidas. Los bordes de las válvulas en cicatrización pueden fusionarse y provocar, en este caso, una estenosis. La disfunción de las válvulas cardíacas puede ser consecuencia de muchos trastornos, como defectos congénitos, traumatismos, daño isquémico, cambios degenerativos o inflamación. Anteriormente el compañero había mencionado la cardiopatía reumática usualmente tiene sus efectos. Por ejemplo, la fiebre reumática lo que va a provocar es puede provocar una insuficiencia mitral, ¿no? O una estenosis. Debido a que va a incidir en las valvas, hay un engrosamiento anormal, por lo cual la válvula ya no va a ser normal. En la cardiopatía valvular existen dos tipos de alteraciones mecánicas. Unos que
son estrechamiento que van a provocar un estrechamiento anormal del orificio valvular e incapacidad para abrirse, que se denominan estenosis, y las que van a permitir el flujo retrógrado cuando la válvula debiera de estar cerrada, ¿no? Que se van a denominarse insuficiencia valvular. En esta imagen podemos observar las dos patologías clásicas de las valvulopatías. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar a estas valvulopatías? Mediante soplos cardíacos. ¿Qué es un soplo? Un soplo es un sonido primero a la auscultación que nosotros vamos a escuchar al estetoscopio, también a la ultrasonografía Doppler o a la ecocardiografía, lo vamos a observar. ¿Qué es lo que va a definir un soplo cardíaco? Es un flujo anormal, ya que es provocado por las turbulencias de gradientes anormales provocados por una estenosis o una insuficiencia. Ya, comenzaremos por los trastornos de la válvula mitral. Como lo había dicho anteriormente, los trastornos de la válvula mitral son muy comunes, y más que todo en el Perú. La estenosis mitral, como habíamos dicho, la estenosis era la abertura, pero incompleta, o sea, de la válvula mitral, durante la diástole en este caso. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un acortamiento, un estrechamiento, lo cual a nivel de la aurícula izquierda va a causar una distensión auricular. Por lo tanto, va a haber un llenado anómalo del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, provoca un trastorno progresivo que continúa en toda la vida. ¿Cómo ocurre esto? Al distenderse la aurícula izquierda, lo que puede provocar esta estenosis mitral, inclusive es congestionar los pulmones, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un llenado anómalo del ventrículo izquierdo. No va a pasar la cantidad suficiente de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la patogénesis? ¿Por qué se causa esta estenosis mitral? Lo que va a pasar es que la válvula normal, que tiene dos valvas, por eso es que se denomina mitral, porque viene de mitra de los papas, ¿no? Lo que pasa es que esta válvula se va a fibrosarse. El tejido valvular se fibrosa y no cierra completamente, ¿no? Perdón, cierra incompletamente. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre debido a ciertas infecciones que podrían ser, como lo mencionó el compañero, por ejemplo, una cardiopatía reumática, o podría ser inclusive congénito. Recordemos que la superficie normal de la válvula mitral es de más o menos 4 a 5 centímetros. Lo normal es que la velocidad del flujo a través de las vías de la válvula depende del tamaño del orificio valvular. Claro, a principio por eso es que no se va a manifestarse mediante los síntomas. El paciente usualmente es así, va a vivir por mucho tiempo con su estenosis mitral sin saberlo. Cuando en verdad, cuando se disminuye a la tercera o cuarta parte, o sea, a menor de 1.5 centímetros, es que el paciente ya empieza a tener síntomas. Como habíamos dicho, la estenosis mitral, lo que primero va a primar son se dilata la aurícula, en compensación va a formar también, va a formar arritmias a nivel auricular, va a formar trombos, por eso es que usualmente vemos que se medica a estos pacientes con anticoagulantes. Y en casos mucho más severos,
puede provocar una hipertensión pulmonar. Las manifestaciones clínicas. Va a haber, como les dije, un crecimiento auricular izquierdo, va a haber una arritmia auricular, hay una formación de trombos a nivel de las paredes, unos trombos murales, se relaciona con el aumento de la presión auricular izquierda y, y, y va a haber indudablemente congestión pulmonar. Por lo tanto, si es que va a haber una insuficiencia cardíaca por congestión pulmonar, entonces la manifestación clínica que va a presentar el paciente es disnea paroxística nocturna, ortopnia, palpitaciones, dolor torácico, debilidad y fatiga. ¿Cómo se diagnostica esta valvulopatía? Usualmente es un signo clásico esto. Hay un soplo diastólico en el ápex. ¿Cómo se puede cuantificar esto? Se da mediante la auscultación, trazamos una línea media interclavicular hasta el quinto espacio intercostal, una línea media y en el cual auscultamos este famoso soplo diastólico en el ápex. Es muy clásico. ¿Cómo, además de ello, de forma mucho más sofisticada se puede diagnosticar? Mediante ecocardiografía y Doppler, obviamente, en el cual, como vemos en la imagen, se puede ver claramente el flujo de gradiente. El tratamiento va a ser médico y quirúrgico. En el caso del tratamiento médico, como va a presentar, hay formación de trombos murales, usualmente se le medica con anticoagulantes. El tratamiento médico es solo de mantenimiento, mientras que el quirúrgico usualmente ya tiene los síntomas muy claros. Ahora pasemos a ver la insuficiencia de la válvula mitral. La insuficiencia, como hemos dicho, es una valvulopatía en la cual va a haber un defecto en el cierre. En el anterior caso había un defecto en la abertura. Acá hay un defecto en el cierre. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero tenemos que entender de que hay un volumen de latido, ¿no? Que en este caso de la insuficiencia mitral va a estar compuesto por un volumen de latido anterogrado y un volumen de latido regurgitante. O sea, me explico. El volumen latido anterogrado es la sangre que va a salir por la aorta. Perdón, sí, que va a salir por la aorta. Y el volumen de latido regurgitante es lo que está regresando a la aurícula izquierda durante la sístole. Usualmente este tipo de valvulopatías se debe a que las fibras tendinosas o los músculos papilares sufren algún tipo de traumatismo o en casos de prolapso de la válvula mitral, en el cual la válvula se daña. Se le suele considerar como insuficiencia mitral aguda y también como una insuficiencia mitral aguda grave cuando ya esto tiene sus sintomatología. O sea, es decir, si es que sabemos que la sangre va a regresar a la aurícula izquierda, entonces lo que va a causar es, con el tiempo, edema pulmonar. En cambio, si es que vamos el volumen del latido anterógrado, lo que va a pasar al haber una deficiencia es causar una disminución en el gasto cardíaco. Por lo tanto, nos va a causar astenia, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber la cantidad necesaria de sangre a nivel periférico para abastecerse, obviamente para poder irrigar de forma a los tejidos periféricos. A ver, las manifestaciones.
a principio es relativamente bien tolerado y muchas personas con el trastorno permanecen asintomáticos por muchos años. Lo que va a provocar, como hemos dicho, es debido a su fisiopatología, debido a que va a provocar, por ejemplo, congestión pulmonar, es que en el paciente vamos a ver de que provoca disnea de esfuerzo, ¿no? Es muy clásico la disnea de esfuerzo, paroxística y ortopnia. ¿Cómo vamos a diagnosticar a esta insuficiencia de la válvula mitral? De igual forma es mediante la auscultación, en el cual vamos a escuchar un soplo sistólico. En el anterior valvulopatía habíamos visto de que era a nivel diastólico, porque estaba cuando terminaba la diástole. Esto está, en este caso, el soplo es sistólico porque el transcurso de esta insuficiencia es en toda la sístole. Recordemos que para entender bien el ciclo cardíaco hay, hay tres fases de la sístole, ¿no? Una pro, una meso y una telesístole. Entonces quiere decir que en la insuficiencia de la válvula mitral va a estar en los tres. El tratamiento, bueno, el diagnóstico, los exámenes auxiliares se pueden ver mediante un ecocardiografía y el Doppler, en el cual podemos observar el gradiente, como se puede verse en la imagen. Y en cuanto al tratamiento, de igual forma es médico si es que no tiene la sintomatología, y es quirúrgico cuando ya tiene la sintomatología. Ahora veamos la estenosis de la válvula aórtica o trastornos de la válvula aórtica. Usualmente, primero partamos de lo normal. Una válvula aórtica que tiene 3 valvas mide más o menos de 3 a 4 centímetros, ¿no?, en su apertura. En una estenosis aórtica, lo que va a pasar es que esto se va a estrecharse, se va a acortarse esta dimensión. La válvula aórtica que se localiza entre el ventrículo izquierdo y la aorta tiene una forma, tiene unas características muy, muy especiales. Por ejemplo, no tiene cuerdas tendinosas y tiene una forma semilunar aórtica porque sus valvas tienen una forma de media luna, ¿no? Pero ¿a qué vamos a llamarle estenosis de la válvula aórtica? No es más que el aumento en la resistencia de la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Lo que va a pasar es que hay un aumento de la resistencia cuando se quiere eyectar la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Debido a qué? Debido al estrechamiento o al acortamiento de la dimensión de esta válvula. Lo cual, ¿qué es lo que va a provocar? Lo que se provoca en una estenosis aórtica es que al haber una resistencia, es que el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiarse. Claro, además se cumple la ley de Frank-Starling, ¿no? Hay una distensibilidad ventricular para compensar o para tratar de compensar esto. ¿Debido a qué se da la estenosis aórtica? Se va a darse básicamente, si es que vemos la patogénesis, debido a que se van a formarse calcificaciones. Las valvas se vuelven mucho más rígidas. Es decir, se agrava la obstrucción al flujo de salida ventricular izquierdo y la fusión de las comisuras puede causar estenosis, ¿no? Esta calcificación, si es que hacemos una comparación con la esclerosis aórtica, no va a ser a nivel de las comisuras o a nivel de las valvas, sino que
comienza desde las bases hacia las comisuras. Por eso es que en la estenosis aórtica el problema es que va a causar una resistencia a la salida de la sangre. Va a haber un aumento, va a haber una disfunción, por tanto, sistólica y diastólica, con signos de insuficiencia cardíaca, indudablemente. En la estenosis aórtica, para su diagnóstico, el soplo característico es un soplo sistólico. Se van a desarrollarse manifestaciones típicas, como son la angina, síncope o insuficiencia cardíaca. Debido a que el síncope o las insuficiencias cardíacas se debe debido a que el gasto cardíaco de igual forma va a disminuir, porque recordemos que hay una resistencia a nivel de esta válvula. Por lo tanto, no hay un flujo normal que debiera de haber y una distribución normal. Va a haber una disnea de esfuerzo, aumento en la resistencia de la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Puede emplearse la ecocardiografía como un medio de diagnóstico y también como un medio para evaluar la gravedad de la valvulopatía. Usualmente estos pacientes, cuando hacen esfuerzo físico o ejercicio, suelen tener anginas o disneas de esfuerzo, de dificultad respiratoria. Ahora veamos la insuficiencia de la válvula aórtica. En la insuficiencia de la válvula aórtica, lo que va a pasar es que, como hemos dicho, por concepción, la insuficiencia es la dificultad para cerrarse, es decir, va a haber un reflujo. Pero en este caso hay una dilatación idiopática de la aorta. Hay un reflujo de la válvula hay un reflujo valvular que va a provocar una insuficiencia cardíaca. Las características por la llegada del gran volumen regurgitante súbito al ventrículo izquierdo de tamaño normal. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo para adaptarse al volumen. Es decir, lo que va a pasar es lo siguiente. Hay una disminución del gasto cardíaco indudablemente. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que vaya a ser eyectada por el ventrículo izquierdo no termina distribuyéndose adecuadamente, no termina saliendo de la aorta. ¿Por qué? Porque hay un reflujo. Por lo tanto, va a haber un aumento intenso en la presión ventricular izquierda al final de la diástole. Se transmite a la aurícula izquierda. Si se transmite a la aurícula izquierda, lo que va a pasar es que las arterias pulmonares aumentan su presión, lo que va a culminar con el edema pulmonar. Conforme aumenta la deformidad valvular, el flujo regurgitante hacia el ventrículo izquierdo aumenta. La presión arterial diastólica va a caer, mientras que la presión ventricular, la sistólica, crece cada vez más. Es posible, bueno, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, lo que vamos a ver es que van a aparecer los signos y síntomas de la insuficiencia ventricular izquierda, que incluyen disnea de esfuerzo, ortopnia y disnea paroxística nocturna. Hay otras manifestaciones clínicas que son
raras, como la angina, pero puede ocurrir cuando la frecuencia cardíaca y la presión diastólica caen mucho. Hay un signo clásico que debemos de conocer para diagnosticar la insuficiencia aórtica, que es el soplo mesodiastólico de Austin Flint. De hecho, va a haber un soplo diastólico, bueno, mesodiastólico porque, como lo hemos dicho anteriormente, si es que lo clasificamos en el ciclo cardíaco, la diástole, en sus tres partes, proto, meso y telediastólico, este se va a encontrarse en la mitad del ciclo. También es clásico encontrar un pulso en martillo de agua, un pulso en un signo de Traue, y a la palpación se palpa un frémito diastólico. ¿Qué es un frémito? Un frémito es lo análogo al soplo, pero cuando palpamos al vaso. Usualmente es a nivel en la escotadura supraesternal izquierda. ¿Qué exámenes se le pide para diagnosticar esta valvulopatía? Usualmente electrocardiograma. Una radiografía de tórax puede servir, un cateterismo cardíaco también, un Doppler y indudablemente el ecocardiograma y el Doppler en casi todas las valvulopatías van a ser imprescindibles porque nos van a medir lo que son las dimensiones, ¿no?, de la valvulopatía, es decir, de cuánto es digamos, una estenosis o una insuficiencia. El tratamiento en el caso de la insuficiencia aórtica. Si la insuficiencia aórtica es aguda, o sea que no presenta todavía síntomas, está contraindicado el globo de contrapulsación intraaórtica. También se evita los bloqueadores beta. El tratamiento preferido es la intervención en el caso de la insuficiencia aórtica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ya, la batería se me estaba yendo, tengo que estar corrigiendo cada rato esto. Ya, solamente para aclarar a su compañero, efectivamente he leído el sílabus y dice cardiopatía reumática, fiebre reumática, etiología, fundamentos fisiopatológicos. Ya, como le dije un inicio, este sílabus está medio de cabeza. Y ya su compañero ha desarrollado lo que son pues las valvulopatías, que no debió, valvulopatías, 2 puntos de estenosis mitral, estenosis aórtica, Bueno, ya señor, está muy bien, no tiene usted que volver a hacer otra exposición. Ahí nomás se queda y tiene usted su nota, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se ¿Aló? escucha. Ya. Entonces, ¿cómo se llama su compañero? Anca, ¿cómo se llama? ¿Está o no está? Ya, está muy bien. La exposición está aquí, señor Chipana. Lo que pasa es que el sílabus está medio turuleco, porque la fiebre reumática generalmente se trata en reumatología, ¿ya? Un ratito, por favor, voy a modificar tu nota. Chipana, ya. ¿Ya? Gracias. Ya, y ya falta poco para las 6. A ver, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a su compañero, al último expositor? Sí, doctora. ¿Ya? De todas las valvulopatías, ¿cuál es la más frecuente?
Como les dije, va a depender en sí de los países. Por ejemplo, en países en vías de desarrollo, como es el caso peruano, la estenosis aórtica y mitral son los más comunes. ¿Debido a qué? Debido a que hay una mayor incidencia de fiebre reumática o cardiopatía reumática. Ya, ¿quién preguntó? Yo, doctora. Ya, ¿satisfecha tu pregunta o tienes alguna duda? No, sí, doctora, sí estoy satisfecho. La estenosis aórtica es en los adultos mayores la valvulopatía más frecuente en los adultos mayores a nivel mundial. Le sigue la estenosis mitral, como también lo ha dicho tu compañero, y va a depender también del sitio donde se esté haciendo el... Ya, y en la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en mayores, y en jóvenes es la congénita. Y se dan entre la estenosis aórtica y le sigue la estenosis mitral. ¿Alguien más que quiere hacer otra pregunta? Sí, doctora. Es el síndrome de Heidy, ¿en qué valvulatía es más frecuente o en cuál se da? Eso ya hemos hecho la clase pasada. El síndrome de Heidy, ya nos les he dicho bien claro que es la bicúspide más la hemorragia digestiva baja, que puede ser por una angiodisplasia y va a producir el síndrome de Heidy, que es frecuente en los menores, en los niños, cuando tienen una válvula bicúspide. ¿Satisfecha tu pregunta o algo que tengas que acotar? Sí, doctora, este síndrome hemorrágico se ha relacionado con el déficit, ¿no?, del factor de von Willebrand. ¿De Willebrand? Sí, doctora, encontré un artículo que decía así, decía que había una fragmentación de lo que vendría a ser esto, ¿no? Fragmentación de esto, ¿no? ¿De qué? No te entiendo. Doctora, disculpe, tengo problemas con el audio. Edgar Vladimir. No, sí, pero dime, ¿cuál es el síndrome de Heidy? El síndrome de Heidy, claro. Sí, el síndrome de Heidy va a ser va a estar asociada a la estenosis aórtica y un sangrado por angiodisplasia intestinal. Y lo que encontré es que está relacionado al déficit adquirido del factor de von Willebrand. Bueno, más estás confundiéndote y confundiendo a tus compañeros. La clase pasada ya hemos hecho y hablé bien claro del síndrome de Heidy, que te lo vuelvo a decir ahora, que es una válvula bicúspide, solamente no tiene 3, sino 2 valvas, y que presenta, cuando viene el paciente, hemorragia por emergencia con una hemorragia digestiva baja, hay que sospechar y se le hace una ecocardiografía, se le encuentra una válvula bicúspide aórtica. Esto se puede pensar en el síndrome de Heidy. La verdad que no sé si estará relacionado o no al síndrome de von Willebrand. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces empezaré a preguntar yo. A ver, ¿dónde está la lista? La lista, acá está. A ver. A ver. Yankee, sí. Tu compañero ha hablado acerca de la estenosis aórtica. Lo más fácil. ¿Qué tipo de soplo presentan? ¿Y en qué foco? El estenosis aórtica es soplo diastólico. ¿Qué más? En el foco... Tu compañero no ha hablado de la estenosis aórtica, ha hablado de la estenosis mitral, así que niña, estás más perdida que Marco en su canción. A ver, Flores creo que participó el chico anterior, el que hizo la pregunta del síndrome de Heidy.
En la estenosis mitral, sí, Caria pasa. en la estenosis mitral, que ha hablado tu compañero, ¿qué soplo se presenta y cuáles son sus características? El soplo de Austin Field, doctora. No, pues estás fuera de foco, pues chico. Ese es de la semana, de la clase pasada. El Austin Field es de la insuficiencia aórtica. Te estoy preguntando de la estenosis mitral, que tu compañero acaba de exponer. Un soplo diastólico. Un soplo diastólico, doctora. Julio Chirinos, a ver, respóndeles. Sí, doctora, la estenosis valvular mitral, el soplo característico va a ser durante la diástole. ¿Qué más? ¿Cómo se va a diagnosticar? Es semiológico, trazando una línea media desde la línea media clavicular hasta el quinto espacio intercostal, en el cual ubicamos el ápex. ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo, doctora. Claro, pues. Ya. ¿Y qué más? Sí, ese es Ese es el foco mitral. Sí, Pero sí, ¿cuáles foco son las características del soplo? Es el la- diástole. ¿Pero qué más? Lo que vamos a encontrar en el soplo es un refuerzo un chasquido de apertura mitral, un retumbo diastólico, y también se le conoce como Exacto. un soplo. Es un chasquido de apertura porque la válvula va a hacer una fuerza para abrir, por eso se llama chasquido de apertura con un retumbo. Esas son las características del soplo. A ver, el siguiente alumno, Montoro. A ver, Montoro, ¿cuáles son las características del pulso en la estenosis mitral? A ver, en la estenosis mitral, el pulso generalmente se da un soplo sistólico y el pulso es... Te he preguntado del pulso, no te he preguntado del soplo. A ver, Béjar. ¿No está Béjar? ¿Ya se fue? Béjar. Béjar, entonces faltó. No está, ¿no es cierto? Faltó. Creo que no. No está, pues, es que sucede como lo que pasa a mí. Yo entro a los cursos y me quedo dormida porque yo a partir de las 7 de la noche duermo. De tal manera que me llamarán. Pero son reuniones, son webinars, son reuniones que participo. Entonces, lo que ustedes saben es ponerlo ahí que están, pero no están. A ver, no está Béjar. A ver, Canepa. Oh, ¿también se fue Canepa? Presente, Canepa. doctor. Ya, ¿cómo es el pulso en la estenosis mitral? El pulso en la estenosis mitral es esto. ¿Dónde está? Es las culturas. ¿Qué? Nada. A ver, Cari. Presente, doctora. Ya, ¿cómo es el pulso en la estenosis mitral? No recuerdo, doctora. No recuerdas. Muy bien, que te haga recordar a Julio Chirinos. Doctora, no es clásico en una estenosis valvular mitral el frémito. ¿Ya? ¿Qué más? A diferencia de otras valvulopatías, la insuficiencia aórtica es muy notorio el frémito. Entonces, ¿cómo se va a ver el pulso? De forma normal, doctora. No. Ya, a ver, vamos a volver a llamar lista. Casa. No está. Chambi Yura. Tampoco está. Presente, doctora. Presente. Chambi Yupa. Chambi.
Chambicea, Presente, doctora. Chipana, Chirinos, Presente, doctora. faltó. Chipana no está. Chirinos sí está. Condori Asensio, nunca vino. Flores Choque, Presente, doctora. Presente. Flores Gómez, Presente, doctora. muy bien. Huacantara, Presente, doctora. Huatia, Huata no estuvo y no está. ¿Ve? Entonces, pues que no, que estuve. Irán Quechura. Presente, doctora. Presente, doctora. Luquia pasa, muy bien. Luquia pasa. Presente, doctora. Amani Mendoza. Presente, doctora. Marca Aguilar. Marca Aguilar no estuvo, tampoco está. Ya característico, ya está. Monroy. Presente, doctora. Montoro. Presente, doctora. Montoro. ¿Dónde estás, Montoro? Que no te veo. Presente, Ya, doctora. ahí estás. Muy bien. Noblega. Presente, doctora. Kiria. Presente. Presente, doctora. Presente. Quispe, Guaricayo. Quispe, Guaricayo. Quispe, Guaricayo. Presente, doctora. Quispe, Guaricayo. Presente, doctora. Quispe, Guaricayo. Pero no te veo. Ahí estás. Estás tipo. Estás con tu gorro. Rojas. Presente, doctora. Román. Doctora. Presente, doctora. Santi Cáceres. Tiznado. Presente, doctora. No, no te veo. Está activada mi cámara, doctora. Ahí estás. Canaza. Canaza Calcina. Presente, doctora. Ya. Entonces, delegado, has podido comprobar de que tus compañeros que no estuvo un inicio tampoco están ahora. ¿De acuerdo? ¿Algún reclamo? ¿Algo que quieran decirme? Chipana, creo que me ha puesto falta. Sí, pues te he puesto falta, Chipana. No, inclusive Has expuesto y ya se escapó, pues. Ya, ¿qué más? Ya te he puesto bien tu asistencia. ¿Qué más? Doctora, creo que algunos compañeros tenían problemas con su internet, es lo que me comunican, doctora. Ya, sí, yo también sé de esos problemas de internet, no te preocupes. Esos son problemas de internet convenientes. No, es que aparecen y desaparecen, pues. ¿Qué pasa, chicos? Nada. Nada. Ya, entonces ya nos vemos. Ya. Hasta la siguiente clase nuevamente. Cuídense y no olviden las 3 cosas. Un compañero de ustedes, el doctor Pacompi, está muy delicado en el hospital de salud, tenían que referirlo. Ojalá se vea su transferencia o si de lo contrario se queda acá, ojalá le vaya muy bien. Ha sido un excelente alumno, un buen interno, muy abnegado en su trabajo. Tengo muy buenos recuerdos de él y también lo logré ver como internista, trabajó junto conmigo. Muy buen chico, muy buen médico. Y por favor, no se olviden de las 3 cosas: distanciamiento social, su máscara y el lavado de manos. Y eso tiene que multiplicarlo también a sus compañeros, a su familia, a los niños. Sepan que ustedes están bien, son jóvenes, pero ustedes llevan la enfermedad al viejo y al enfermo de la casa. Cuando se enferma uno... Doctora, disculpe. Sí. Soy Marca Aguilar, doctora. Mi laptop tiene problemas. Acabo de entrar desde el celular. Cuando se enferma uno, se enferma el segundo y se enferma el tercero. ¿Ya? Nos vemos hasta el día lunes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora. Doctora.
Con leche. Leche con café. Doctora.